La palabra correcta es uno debería persuadir. Sí. Pero hay unas personas que llegan al punto que dicen que hay como unas claves que si usted utiliza Correcto, esto sí, pues, y crea escasez y crea no sé qué nada, el cliente le va a comprar y le movió las emociones y termina comprando. Y uno pregunta quién es el cliente de hoy, y el cliente de hoy es un cliente hiperconectado, hiperinformado, con muy poco tiempo, que probablemente hace una investigación antes de. Sí. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Uno estaba pensando, ahora que hablabas de la mecatrónica y de los procesos y de cómo quedan esas líneas de producción y demás, ustedes saben como cuál es la carrera o cómo si yo necesito contratar a alguien que entre a mi organización a estudiar los procesos y después entrar a buscar la aplicación o a ver cómo se llama esa carrera? Pues o qué personaje es, uno que dice, qué diablos necesito ahí. ¿Qué perfil? Un ninja, un hacker, el hijo de puta. No, porque Sí, yo no sé si existe. No, o sea, yo creo que el industrial es más de procesos, más de encontrar la pero eso no es lo importante. En el fondo, lo que uno busca para disminuir temas de tiempo y buscar eficiencias no es entender cuál es el proceso. Sí. Ahora, digo yo desde mini procesos hasta el macro proceso. ¿Esa es la base? Yo sé que el industrial estudia mucho eso, sin embargo, depende de lo que uno haga. Yo creo que, o sea, francamente lo que uno... Pero yo creo que la metodología es sencilla. Arranca, presentate, contanos cuál es tu experiencia y de ahí ella y yo te agarramos, te bombardeamos a preguntas. A ver, te cuento un poco de mí. Yo justamente leí ahorita la semana pasada que cumplí 6 años en voz. Pucha, el tiempo se va volando. 6 años en donde en 2018 empezamos a comenzar a hablar un montón de cosas de inteligencia artificial. 2018. Donde no, eso era una cosa que nadie, pues, y que todo el mundo se imaginaba muy allá y muy lejos y que no entendían mucho cómo utilizarla ni qué era. Antes de eso, trabajé en el corporativo, trabajé en Sura, tuve también, después de ese corporativo... Sura de seguros, Sura riesgos, en Sura riesgos, pues evidentemente pues en el core, digamos, de la compañía. Sector asegurador. Sí, claro. ¿Y tú qué estudiaste? Yo estudié ingeniería mecatrónica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hoy Universidad de IA. ¿Qué es mecatrónica? Bueno, contarle a todo el mundo. Yo inclusive iba a estudiar ingeniería informática toda la vida, me gustó mucho desarrollo desde que tengo 14 años, muy entusiasta de eso, era el pelado que mantenía el computador cuando era chiquito, ¿para qué? Pero mantenía pegado, me encantaba, y cuando entré a la universidad quería estudiar ingeniería de sistemas, como muchos decían, es digamos la carrera del futuro. En su momento, yo no me voy a decir el joven, yo cuando salí de la universidad, pues en 2004, y ahí me dijeron, venga, mecatrónica es robótica. Yo, allá me voy a meter yo. ¿Y sí es? Mecatrónica es la unión entre la electrónica, la mecánica y la ingeniería informática, muy orientada a la automatización. Entonces sí, efectivamente hay una rama de la mecatrónica que es la robótica, y es ir a construir robots para, ojalá, la NASA, ¿cierto? Es también ir a construir un robot para que sea la aspiradora de todos los pisos del grupo Éxito, ¿cierto? Una cosa así. Es construir robots de verdad, para automatizar líneas de ensamble en Sofasa. También, todo eso, y por eso las empresas decían, nosotros queremos eso, ¿cierto? Que es también bien interesante. Que ¿Se graduó mucha gente aquí en Colombia? En Colombia no. Eso por eso te decía que Sí. Era un reto venderle a los chicos, aparte que eso suena muy difícil y suena muy allá, No, muy imposible. Pues suena muy bacano. Es que ahí aterrizaste, por ejemplo, en un ejemplo que era, voy a ir a hacerle una línea de producción de galletas a una compañía. Ese se me hizo muy cercano porque mi hermano trabaja en Noel. Trabajó en Noel muchos años y ahora trabaja en Estados Unidos en una empresa que pues es el director director no, realmente es el vicepresidente de la parte técnica, pues, y su día a día es eso, o sea, son montar grandes líneas de producción automatizadas. Creo que ahora tiene pues, no sé, $300 millones en inversión. Sí. Y me impactaba que cuando iba allá
es un 95-98%. Nunca había asociado mecatrónica, pues, y esa gestión. Yo creo que ahí lo interesante es eso, que la mecánica pues hace parte de mover cosas y efectivamente es lo que le enseñan a uno. Y hay mucho aquí donde se aplica y uno no creería. Coordinadora, ¿cuántos centros de distribución tienen automatizados full? Ellos tienen una línea donde está totalmente tipo Amazon, donde todo va con robots. Entonces, yo... En hacer. Con Santiago Londoño hace poco haciendo recorrido de la empresa. Y aunque tiene mucha tecnología, no ves más robots, es porque la mano de obra en Colombia todavía sigue siendo muy barata. Y yo le decía a Santi, pero reflexionaba lo siguiente: yo creo que tenés que pensar hacia futuro en que pues ya las tendencias las está mostrando el resto del mundo, y no hay nada más aburridor que un trabajo de fábrica. Le preguntaba por la rotación y me decía: Lucas, la rotación todavía es baja. Países desarrollados donde hay bastante ingreso, la gente, pues uno no ve un pilero, o sea, nadie se mete a un hueco, o sea, todas las pilas son mecánicas. Y yo creo que ese es el fenómeno, y ahí veo una proyección gigantesca. ¿Cómo así? O sea, cuando uno va a recibir algo en Falabella, no te lo entrega una persona. No. Entonces... No, ¿verdad? te lo entrega un robot, pues pones el código QR y llega una mano y te la entrega, pues no es una persona. No jodas. Sí. En Falabella, o sea. Poquito que no sé. Por eso, pero te estoy hablando de una cosa que es del común, donde cualquier ama de casa, cualquier persona, pues va y recibe porque lo tiene que recoger. No te lo entrega una persona. No, pero no, los parqueaderos automáticos. En Oviedo hay un parqueadero automático. Usted entra, suelta el carro y esa vaina le devuelve el carro para el otro lado. O sea, así me voy a entender. Entonces, eso, ahí en la mecatrónica pega mucho. Que creo yo que, como vos decís, la automatización automatiza hasta cierto punto, hasta donde también el precio de la hora de una persona pegue pues ahí su efecto. Yo creo que necesitaríamos muchísima más demanda de producción y de fabricación para que efectivamente pues ya no haya gente. ¿Saliste hace cuánto de la universidad? 2010, porque fueron ya bastante ratico ahí que me quedé en la escuela, porque hice doble titulación. Con ellos en la escuela uno puede ir a otro país a terminar la carrera y tiene doble título. Yo hice un doble título en la Escuela de Ingenieros de Metz en Francia. Estudié mecánica básicamente allá, pero allá lo llaman más ingeniero generalista. Y también hice una maestría. De ahí me vine para Colombia. No, pues me gusta un poquito el proceso. Sí, me gusta un poquito. Muy distinto el sistema académico allá. No, claro, totalmente es otro mundo. Sobre todo porque pues tiene muchísimos más formas de estudiar. Definitivamente es más orientado como... Yo diría que nosotros éramos un modelo donde era muy académico. Allá era tantos días clase, tantos días taller y tantos días investigue usted y venga a office hours o horas de, ¿cierto? Donde uno podía ir a tratar de hablar con ellos. Bastante distinto, pero la experiencia brutal. O sea, realmente pues uno estar fuera del país. De investigación mucho más alto que el de acá. Porque esa es una de las... Yo no sé tú que sabes tanto de educación. Hoy con todas estas herramientas que hay como para que le hagan a uno la tarea en 2 segundos. No, hoy es el hacer, lo importante pues siempre ha sido el hacer, realmente el hacer y la investigación y la creatividad, yo creo que eso es lo realmente valioso, pues. Crítico, resolver problemas. El tema crítico, pues la repetición, la imitación, son cosas... Pues porque es que uno sí hacía unas cosas en la universidad que eran como muy pendejas, había de verdad gente que como que se dedicaba a recitar aprender de memoria el texto, aprender de memoria. Y eso era premiado por la nota. Normalmente los personajes que sacaban 5 eran los que eran capaces de memorizar muy bien, no los que eran capaces de analizar o de crear. Y había algo muy interesante ya que le llamaban la empresa junior, y era un modelo donde dentro de la universidad había una empresa manejada por los estudiantes en donde vendían prácticas a las empresas digamos patronas de la universidad o empresas que quisieran estar. Entonces, ¿qué había allá? Yo era parte, digamos, como de ese equipo. Entonces era una casita inclusive al lado de la universidad donde nos sentábamos. No, hay una empresa que quiere coger unos archivos de Excel y hacer una macro.
venga y verá que hay unos pelados que tienen la electiva de informática en una universidad de ingeniería mecánica, una universidad full mecánica, había grupo de electiva de informática, cójalos y pónganlos a hacer una macro. ¿Cuánto me va a cobrar? No, pues, no sé, tantos euros la hora, poquito, pero genera inversión y genera pues definitivamente como una actitud de emprendimiento. Eso es súper bacano. Aquí había un pelado que se llamaba Santiago, ¿qué? El de Interpedia, ¿no era? ¿Cómo se llama él? Santiago Lalinde. Lalinde. Que es como hiperactivo el hombre. Es él. Que tenía un proyecto con las universidades donde uno le planteaba los retos de la empresa. De la empresa. O sea, esa idea de ese man es fantástica. Pues yo no sé, él quería volver eso como una aplicación y yo no sé si eso le funcionó o no. Pero es un modelo parecido, exacto. Pero esa idea pues de tirarle retos a la universidad es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Entonces ahí uno cogía un poquito como de todo, ¿no? Y también era muy investigativo, inclusive pues como ese primer acercamiento que yo tuve en inteligencia artificial fue allá. O sea, allá publicamos un artículo en el laboratorio que estábamos, muy enfocado en combustión, motores de combustión interna aquí pues en EAFIT, con EAFIT. Entonces, sí, yo creo que pues efectivamente eso ya fue hace ratico. Después de estar en la universidad y después de estudiar allá en Francia, volví aquí y aquí me cogió Sura y me agarró un tiempo a trabajar. ¿Y qué hace un mecatrónico en una compañía de seguros? Eso es bien interesante porque en Sura mucho hubo, pues no sé, porque ya hace rato salí, pero hubo un tiempo donde cogían mucha gente de mecatrónica de la escuela, porque a ver, la escuela, y me parece a mí también, pues como percepción personal, pues la escuela tiene un nivel bastante alto, académico, es bastante difícil, entonces salen con muy buenas bases en ciencias básicas, matemáticas, estadística, entonces cogen a todos estos pelados y los ponen a evaluar riesgos pues de la compañía para hacer mejores seguros. Sura al fin y al cabo es una administradora de riesgos. Estaba mirando modelos de administración de riesgo, VAR y todas esas cosas. Sura hace mucho eso. Yo estaba más desde el lado de rentas vitalicias, que es el lado pensional, ¿cierto? Un lado donde hay un seguro previsional con protección para las pensiones que no llegan hasta salario mínimo cuando es una incapacidad o cuando la persona se muere, ¿cierto? Entonces ya más calculando por ese lado, trabajando más en esa área de riesgos. Entonces había mucho mecatrónico, yo no era el único, allá había un batch de mecatrónicos, inclusive creo que uno de ellos ahora es VP en Brasil, es ejecutivo, sí, es uno de los ejecutivos. Entonces yo creo que había mucho de eso, de todo tipo. Entonces era bien interesante porque no era lo mismo que en ingeniería. Sura, allá riesgos, y después ¿qué pasa en tu vida? Después de mi vida ya salí de allá, estuve en una empresa de software más enfocado en analítica de datos, pasé un tiempo allá y luego dije voy a emprender. Me dio un knack como emprendimiento y dije, ¿sabes qué? Yo me perdí en algo. Sí, contame. Alejo no nos dijo que había trabajado en el éxito o algo así, yo no estaba parando bolas. No estás parando bolas. Ok. Sura. Era Sura. Sí. Era Sura Riesgos. Ah, okay. No me acuerdo del éxito. No estaba, o te estás confundiendo, pero no importa. Pero que nos Diga que es inteligencia artificial, así como explicarle al tío de... Llegaste a los datos y definiste emprender. Sí, ahí estuve emprendiendo con una empresa llamada Things, hacíamos Internet de las Cosas, estábamos haciendo análisis de tráfico dentro de los centros comerciales y, a ver, teníamos exceso de ingresos, entonces la cerramos. Entonces, o sea, es decir, efectivamente, pues no nos fue tan bien, estábamos apalancados, teníamos una empresa de software por detrás, Pragma, que los tengo muy en el corazón por toda la ayuda que nos dieron con Things, pero no pudimos continuar, ¿cierto? Y desde ahí, digamos que de pronto te estás comiendo con Humbert. Humbert es como el story maker de vos. Sí, claro. Sí. Era del éxito. ¡Ay, qué pecado! Arrancó Bosi con una hija recién nacida y saltando del éxito, que, o sea, para todos fue un movimiento demasiado impresionante y demasiado arriesgado, pero también tuvo, o sea, es decir, tuvo mucho apoyo de ángeles inversionistas que le creyeron a la propuesta y era muy enfocada en software de servicio de tecnología, en telefonía particularmente. En 2018 le dimos una... Sí. Historia que montó, pues no sé, como esa telefonía que no virtual. Sé cómo se llama, pues, sí, pero sí. Virtual. Sí. Es el viejo Humbert. Él arrancó Bosi. En 2018 entré yo, ¿cierto? Ya con él empezamos a darle un vuelco a inteligencia artificial, enfocado exclusivamente en inteligencia artificial y convertir el producto, que es lo
lo que tenemos hoy, que es ya el asistente virtual rodando pues en telefonía en un montón de compañías y a través de texto también. Ahí en 2018 digamos que el cambio fue como salir de un mercado que era commodity a agregar más valor con una propuesta innovadora. ¿Que los call centers, pues? ¿O a qué te referís? No, te das cuenta que en todas las oficinas hay teléfonos, hay oficina, todo el mundo se sienta en un cubículo, pues, antes, ¿no? Donde tienen un teléfono. Ese teléfono no es una línea de teléfono que va a la red pública directamente, es una central telefónica que tienen las compañías dentro de sus establecimientos. Eso se volvió as a service, es decir, todo lo que era infraestructura tecnológica se volvió solo software. Y uno puede desplegar todo eso en la nube, en Amazon, y proveer el servicio. Puedo llamar a mi oficina, no hay planta y hay un software que te tira la llamada a la oficina 605 sí, o a la no sé qué. Correcto, exactamente. Es pura telefonía cloud, 100%. O sea, uso ChatGPT primero, antes que nada, porque sería irresponsable no hacerlo. O sea, definitivamente. Yo tengo que hacer un trabajo de alguna cosa, tengo que hacer una presentación, busco, tengo que hacer un benchmark de aplicaciones busco en ChatGPT. Yo creo que ellos han hecho un excelente trabajo, ya eso ellos dicen que es inteligencia de un niño de preescolar. Yo creo que es mucho más potente que cualquiera de nosotros en el idioma. Lo que pasa es que creo que no le funciona igual a todo el mundo. Depende de quién. De quién pregunte y cómo pregunte, de lo que habíamos hablado. Del tipo de pregunta. Y qué tan preciso. Y el contexto. Entonces, si fuéramos a hablar de la música, yo estoy seguro que tú le vas a preguntar algo y le vas a preguntar y le vas a dar datos que son muy relevantes con base a tu conocimiento. Yo le voy a hablar de la música y no tengo ni idea, entonces el resultado va a ser distinto. Sí. Porque lo otro que he notado como en ChatGPT particularmente es que es como si llenara vacíos. Okay, no necesariamente con información real. Sí, alucina. Entonces, y es súper común, es súper común porque, por ejemplo, la aplicación en el celular tiene otra ventaja y es que te permite subirle documentos. Entonces, tú coges un PDF, un informe y se lo subes o le entregas una página web y él la debe leer. Sí. Los datos deben ser precisos, sí, claro, que debe ser fiel con la información, o si no el man se inventa números. Se inventa números, entonces el que no tenga el criterio o no lo lea, pues sí, termina mintiendo con palabras bonitas y sofisticadas, pero de ahí a que sea real. Pero a ver, yo opino que ya probaron Claude, el de Anthropic. Hay otro que es más potente, entre comillas, que GPT, que se llama Claude, para que lo busquen 3.5. Ese dicen que es mejor en código y en ese tipo de cosas. Yo hice el ejemplo. Tenía unas notas donde tenía tablas dentro de las notas, dentro del iPhone, con números, y le dije a ChatGPT, convertímoslo en un CSV. No. Después de 4 prompts no pudo. En el otro, de una. Es súper bueno en eso. Y efectivamente lo alinearon mucho para que no hiciera o no... la alucinación es mucho más bajita. Entonces, sí hay que mirar, pero de todas las opciones que uno le da, por ejemplo... Yo vi un ejemplo de ponerle todo un documento de una clase, ¿cierto? De un curso online. Dieron, dame 10 preguntas del curso con respuesta y por qué la respuesta correcta es la respuesta correcta. Y de 10 se equivocó en una. Entonces uno dice, no, pues bueno, o sea, ya me hizo casi todo el trabajo y reviso que eso sí esté bien y listo. Ahí funciona muy bien. En donde no funciona tan bien, en pues ya hacer operaciones, sumar, restar, te puedo dar números que no son, y ahí falla y alucina bastante, pero eso nunca va a cambiar, eso nunca va a dejar de alucinar, eso siempre va a seguir haciendo. ¿Por qué? A ver, los modelos como ChatGPT, Claude, todo eso son modelos de lenguaje. ¿Y qué es lo que es un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje lo que hace es que efectivamente tú le haces una pregunta y él intenta calcular cuál es la palabra siguiente más probable. Uh-huh. Entonces, si tú le preguntas cuánto es 2 más 2, él te va a decir 4, porque en todos los ejemplos que ha leído ha escrito la gente 2 más 2 igual a 4, pero no porque va y suma. No, eso es lo que llaman, y es lo que llaman el loro, es un LLM, es un loro estocástico. O sea, es decir, él dice palabras aleatorias y no más. No existe loro estocástico. Se llaman así. Así se llaman. Es un loro estocástico, es decir,
decir, él dice palabras aleatorias y dice lo que sea sin entender nada de lo que está diciendo. Entonces, ese es el problema. Te engaña, o sea, uno cree que entiende. Entonces, Lo que pasa es que es muy coherente, claro. Es demasiado coherente. Entonces, otro ejemplo que usan mucho es como... Pero ahí dijiste algo que es bien jodido y es un ¿qué? Loro estocástico. Entonces, al final del día no es inteligente. No, a ver. O sea, es un programa simplemente, porque es que uno lo confunde. Pero sí sigue patrones, volvemos a lo mismo, una temática. Pero no hay sentimiento y no hay análisis. No hay sentimiento. A ver, hay dos tipos. O sea, yo creo pero no hay análisis. A ver, hay algo bien interesante que es bueno distinguir, porque también esto es la AI generativa, que es otra cosa distinta. Entonces, ¿qué es el AI? El AI es como esta capacidad, es nosotros poder emular comportamiento humano o capacidades humanas a través de alguna máquina. En este caso, emular es replicar, o sea, es que ellos parte de, no todo, pues, o sea, reconocimiento de objetos, que en una foto hay un gato. Pues depende también de la información que le hayan metido, que se la metemos nosotros. Por eso dicen que cuando uno tiene ChatGPT importa tanto el historial, porque que sepan quién eres, o sea, tú quién eres, yo soy la CEO de este negocio, o sea, que tenga todo ese historial para poderle preguntar. Se vuelve cada vez más inteligente, entre comillas, porque tiene más inputs, que hace que, pues, digamos que te arroje cosas más precisas, creo yo. Sí, pero entonces, a ver, el AI es... Todo hace aprender de patrones, es un poco de eso, pero por ejemplo es diferente lo que está haciendo ChatGPT a lo que hacía Facebook en el 2015, que es ver una imagen y ver que ahí estamos nosotros en la foto y ponerme el label para taguear. Eso es otra cosa distinta, muy distinta. Eso es AI también, pero son dos aplicaciones distintas. O también cuando los sentimientos de Twitter, mucha gente podía decir, no, los sentimientos de Twitter son más positivos, más negativos, más neutrales, todo eso es diferente a lo que es hoy. El AI o el... ¿Qué diablos son los sentimientos de Twitter? Sí, digamos que es un ejemplo muy común donde jalan toda la información de Twitter, dicen si es un sentimiento positivo, negativo, neutro. Ok, tratan de medir, pues. Sí, medir, exacto. El mood de la gente en Twitter. Frente a cualquier tema tendencia. Sí, o que le pongan una foto a una cámara con un 9 escrito a mano y él diga eso es un 9, ¿cierto? Eso es diferente, porque es un tipo de inteligencia artificial más conocida como pues, Machine Learning, Deep Learning, donde lo que hay es que le entregan mucha información, él reconoce parámetros delante de toda esa información y ejecuta una tarea, clasificar, segmentar, hacer una predicción pequeña, ¿cierto? En el tiempo, es una tarea distinta. La IA generativa lo que hace es que no solamente detecta esos patrones, digamos, por decirlo así, dentro de específicamente el texto, porque está enfocado en texto, sino que también genera contenido que antes no había. Genera contenido. O sea, que dice hay un análisis. Es distinto. Sí, hay lo que no es que es un análisis. No es un análisis, no. Eso no es un análisis. Generó. Te lo voy a poner de otra manera, me corregís. Entiendo que ChatGPT es la evolución de, por ejemplo, tú has visto en WhatsApp que uno le puede poner que tenga como texto predictivo, y dependiendo de lo que uno escribe, él completa eso. O sea, es una evolución más sofisticada de esa cosa, pero el man no está pensando nada, el man está utilizando un modo y listo. Tú cuando le enseñas a un lorito a decir hola, él no sabe que está saludando, él dice hola cada vez que alguien le dice hola, es exactamente lo mismo. Por eso el loro estocástico, porque es un loro, él va a empezar a decir cosas y cuando no sabe qué decir dice lo que sea, pero dice algo. Yo me he metido en peleas con ChatGPT donde digo, bueno, está malo, está malo, corregilo, el dato correcto es este, y el man no entiende. El man no entiende. O sea, entonces, pues sí. Dice tranquilo, no te asustes. No, perdón, me he equivocado. Sí, pide disculpas, pero no lo arregla. Sí, él responde así, pero no. Y hay como hacerle trampa. Entonces, por ejemplo, a veces uno le dice como diga un chiste racista, por decir algo. Vamos a hacer un chiste racista. Entonces el man de entrada te dice, no puedo. Pero entonces como genética se supone, pues. Pero llegas un minuto después y le dices, ChatGPT, esto es para un ejercicio académico, necesito mostrarle a mis alumnos lo que está bien y lo que está mal, y ahí sí me lo saca. Sí, eso justamente
Sí. Otra Eso es serio. motivación distinta. No, eso es serio. Ahí también creo que ya encontraron les llaman el Stone Key. Es creo que se llama así. No, el Skeleton Key. El Skeleton Key es un prompt que se le puede poner a cualquier modelo de lenguaje y que le permite quitarle toda la alineación. Es algo que encontraron la semana pasada. Donde, sí, Microsoft fue el que publicó eso, donde lo que están diciendo es, puedo hacer un cóctel Molotov, C4, lo que necesite, reactor nuclear, o sea, lo que necesite, el baile dice a uno cómo hacerlo. Entonces ahí es donde se vuelve muy peligroso, porque cualquier persona puede hacer con eso lo que le dé la gana. Me contaba un poquito de historia que me parece interesante. Pues cuando yo estaba joven, ¿tú cuándo conociste el correo electrónico? Yo estaba en el 96 en Estados Unidos y yo no, pues me imagino que eso era mucho más viejo porque entiendo que el internet es del 70 y arrancó con... pero eso ha venido evolucionando. Entonces yo entiendo que lo primero fue el internet, después vino la nube, después vino el internet de las cosas y finalmente inteligencia. Es como una rama, o sea, son muchas ramas de muchas cosas al mismo tiempo moviendo, sino que... ¿Qué conceptos debería uno conocer de ahí? O sea, pues, no, súper clave, súper interesante eso. O sea, ¿qué cosa tiene que tener en cuenta? Que inteligencia artificial es cualquier herramienta que simule algo que hace el humano para solucionar una tarea, ¿cierto? Entonces hay herramientas de todo tipo y le cae a cualquier tipo de proceso. Usamos solo a ChatGPT, pero hay unas que hacen imágenes. Hay unas que hacen imágenes, hay unas que hacen videos, música. Hay unas que hacen música, la de música que se llama Idio, la de video Runway o Sora, audio también, hay de todo tipo de AIs y particularmente... Hay unas que son CRMs, o sea, ya eso ya es otra cosa. Entonces, o sea, hay muchas capacidades que la AI puede hacer, ¿cierto? Sí. Y se está metiendo mucho en la tecnología, en toda la tecnología que estamos dando. ¿Por qué? Porque solucionan los problemas básicos de ella. Pero uno podría decir que en ciertos procesos automatizados en la vida real, sí, hay IA. Por ejemplo, predicción del clima desde hace mucho rato, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo llamamos AI? Pero realmente es un poco más Machine Learning, ¿cierto? Que es una subdivisión del AI, por decirlo así. ¿Y cuál es la diferencia? ¿O qué es Machine Learning? AI es el concepto general. Okay. Machine Learning es coger mucha data, encontrar patrones y clasificar. El email, spam, no spam, ese es el primer caso de clasificación de Machine Learning. Luego viene el Deep Learning, que lo que hace es emular. ¿Machine Learning es lo mismo que Big Data o eso es...? Big Data es otro término que lo que dice es que no eres capaz de procesar tu información en la memoria del computador, lo tienes que hacer distinto. Entonces hay unas técnicas que ayudan a procesar esos datos. ¿Qué es procesar esos datos? Es que hay millones de registros de alquileres de vivienda, por ejemplo. Sí. Eso es o de salidas y llegadas de los aeropuertos. Eso es masivo porque todo el día se está transando con eso. Entonces tú no puedes llegar y meter todo eso en un computador, en un MacBook y decirle prediga. No, eso no puede hacer. O decirle deme el promedio. Ni siquiera súbeme cuántos hay, ni siquiera, porque es que es demasiado grande. Entonces el Big Data lo que hace es permitir coger todo eso y decir, la suma de todas las caras es tanto. ¿Por qué? Porque es diferente como lo procesan. Es simplemente eso. Entonces eso es un concepto aparte, es simplemente el procesamiento de muchos datos. El Big Data, procesamiento de muchos datos. Machine Learning. Inteligencia artificial, ¿cómo hacemos para replicar con un computador habilidades de los humanos? Sí. Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que lo que hace es coger muchos datos, encontrar patrones y segmentar y clasificar. Son herramientas que permiten hacer eso. O sea, pero nace de la inteligencia artificial. Por decirlo así. No era al revés, no nacieron esas cosas primero y después... Lo que pasa es que eso es un término que viene por ahí desde el 45-50, o sea, si me hago entender, o sea, eso no, y es un término muy, pues, es como AGI, inteligencia artificial general, es otra cosa que acuñaron hace poquito también, entonces, como que eso apenas también se está, y lo están dibujando, y es la mejor forma de entenderlo, pero realmente es como un árbol, muchas cosas saliendo al mismo tiempo de diferentes áreas, de la estadística, de la computación, de las matemáticas, de un montón de cosas al mismo tiempo saliendo que al final los van agrupando en un concepto para que la gente entienda y sea fácil de comunicar. Pero es solamente eso, es simplemente decir que la AI es lo grande, que es lo que abarca todo el tipo de herramientas, algoritmos, software, lo que sea, ¿cierto? Que lo que haga es emular una capacidad humana. El Machine Learning es más enfocado en los datos, en cómo clasificamos. El Deep Learning es cómo se emula las redes neuronales dentro del Machine Learning. Eso es
Las redes neuronales son deep learning y de ahí salió object recognition, poder hablar con Siri, poder hablar con Google Assistant. Eso fue en 2014. En 2014 empezaron a taguear uno en Facebook, eso fue fácil. Creo que viene otra etapa, o sea, yo creo que ya la de los grandes modelos pasó y de pronto lo que viene es la de creación de aplicaciones o no sé, herramientas específicas. Y aparte de eso tiene mucho que ver con todas las políticas públicas y todo lo que se ha hecho, porque siempre trata como de, bueno, vamos a formar estos programadores, vamos a enfocarnos en esto y ya no se necesita. Entonces ahí hay un riesgo gigante porque eso es lo que va a pasar. O sea, literalmente eso que estás diciendo es lo que va a pasar y al final todo está enfocado en formar programadores porque se suponía que ahí estaba la demanda. Cuando ya, hay una chao. metáfora súper interesante de eso. Yo estoy de acuerdo en eso hasta cierto punto, porque yo creo que también lo de la escasez y lo de ese tema es más bien que había una burbuja, por decirlo así, de plata fácil, donde ya la plata fácil, olvídate, ya ese tiempo ya se acabó. Pues también como copiar un ChatGPT a menos que le metas billones, pues, billones. Y también hay, pues, y también creo yo que en inversión en startups, en tecnología, todo el mundo también está como quieto, no están metiendo nuevos desarrolladores porque es que las economías en todos lados no están tan bien. O sea, hay mucho de eso. Sin embargo, sí es un hecho que estas inteligencias artificiales están generando mucha eficiencia en ese tipo de trabajos, ¿cierto? Están generando muchísima eficiencia en desarrollo de software, están pues en el día a día que tenemos nosotros de construir y de leer, de escribir cosas. Ahí también hay mucho, pero no creo que se vaya a morir. Ahora, la metáfora, pues que se vaya a morir el desarrollador como lo conocemos. ¿Cuál es la metáfora? La metáfora es que al principio a uno le decían, cuando se compraba un carro, le decían, usted tiene que aprender a cambiar la llanta, tiene que aprender a mirar a ver que el líquido refrigerante esté bien, como todo ese montón de detallitos del carro que uno tenía que saber, ¿cierto? Para poder, que si se varaba en algún lado, pues se arregle. No estoy diciendo que uno no lo necesite ahora, pero hoy ya está muy solucionado. El seguro le solucionó cualquier problema en cualquier lugar. Entonces, como que hay ciertas tareas que uno de pronto hasta no tiene que saber, no tiene uno que... Me hiciste acordar, es que estamos viejos, ¿no? Sí, la verdad. Quiero ir a una historia bien triste, ¿verdad? Yo antes de recibir sistema recibí mecanografía. O sea, a mí me tocaba llevar la cajita de la máquina de escribir. Ahí está muy viejo, a mí no me tocó ya. No te tocó eso, ya te tocó entrar al computador. Pero ustedes se acuerdan que uno prendía el computador y le enseñaban unos comandos, la cosa más rara del mundo, que uno ponía C2 puntos, no sé qué vaina. O sea, eso era dificilísimo. Ahora uno coge un teléfono y en 2 segundos hace todo. Intuitivo, pues. Sí, eso es intuitivo. Entonces, hay mucho esfuerzo de los desarrolladores en que sea intuitivo. El AI ayuda a que esa brecha se vaya a ir reduciendo. No creo que vayan a eso vaya a salir en algún momento rápido, pero sí es un hecho que en algún punto la tecnología sí va a avanzar lo suficiente como para que eso ya sea autorreglable, ¿cierto? Yo creo que ahí va a haber mucha magia cuando el AI realmente entre a desarrollar código muy bien para sí mismo y pueda ejecutar esas cosas. Entonces, mire las cosas que más me llaman la atención. Ahora me estoy leyendo un libro que se llama Buy Back Your Time de Dan Martell, que es como compra de nuevo tu tiempo, que es como uno de los grandes productos. Pues la escasez mía hoy es tiempo, o sea, yo no tengo un minuto en la vida, entonces empiezan a salir como varias y yo creo que es como parte de la situación de cualquier empresario, y cuando uno mira una empresa los recursos son limitados, claro. Entonces yo tengo un equipo de mercado que son 6-7 personas que me están levantando la mano hace rato y que me dicen, Lucas, estamos copados, necesitamos contratar, y uno muchas veces dice es la única solución, existe solo contratación. Yo creo que el gran cambio, la revolución con la IA es que muchos de esos procesos van a poder automatizar. En el caso del Applause de Argentina, ellos hace poquito, ¿se acuerdan del Applause, cierto? Sí. No, ¿qué es eso? Un yogurcito. Sí, okay. Pero viejísimo, ¿cierto? Okay. Salió de circulación, sí. Y era muy, pues como que en su momento fue muy famoso, pues, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Ellos lo iban a volver a sacar, ¿cierto? Hace poquito, eso fue, pues, creo que fue el año pasado, no estoy muy seguro, pero ellos iban a sacar otra vez de nuevo el Applause y tenían que hacer la campaña de marketing, y dijeron, güey, pucha, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos muy poquito tiempo, y una vaina que se demoraba 3 meses a punta de DALL-E, que es el que hace imágenes, y GPT, que hace texto, como en 3 semanas hicieron toda la campaña por
todo lado, ¿vale? Por Twitter, LinkedIn, por todo lado. Y eso fue con alguien que les ayudó a construir los prompts para generar las imágenes, para... Y al final pues pulís, o sea, lo que no te gustó lo cambias, pones al diseñador a que le meta lo nuevo de lo que te decía, la nueva manual de marca. Sí. O sea, es cómo se pregunta y cómo se hace y cómo se vigila para que quede perfecto. No, pero la base está. O sea, tú puedes que no le sigas en la línea todo lo que pues literal a todo lo que te arroja, porque pues, tú también tienes, o sí. No, cero. No, pero te da una línea y te da un orden. Te da un orden que te costaría demasiado hacer, pero tú pues, ahí con tu creatividad también le metes y tu lenguaje propio, pues. Y te voy a poner ejemplos, pues a mí se me vuelve difícil la creación de contenido, entonces le digo, quiero hablar de este tema y le doy la instrucción y le digo, pero la primera frase debe ser impactante, dame 5 ejemplos de frase impactante para arrancar, que suene como un titular de periódico amarillista. Y entonces el man llega y te las tira en 2 segundos. En cambio, pues yo creo que tú pensando eso te pues una carrera como copywriter, que esa es una, Estamos hablando de eso ahorita. esa carrera le va a pegar duro, Sí. pero también me imagino que No, genera cosas nuevas. O sea, eso genera valor común. Por ejemplo, ahorita, va a poder revisar muchas más cosas sí, a la ahorita vez. estamos hablando de artículos científicos. Antes de GPT había una palabra que no aparecía y después en todos los artículos aparece esa palabra. ¿Qué quiere decir eso? Todo el mundo está usando GPT para escribir artículos y está bien, léalo y que esté bien. O sea, palabra era esa, por Dios? no me acuerdo qué palabra es, pero es en inglés, es una palabra que todo el mundo, porque GPT la dice mucho para explicar algún razonamiento. Entonces, hey, por favor, ayúdame a escribir un artículo, y esa vaina de una. Sí, claro. El periodismo va a ser diferente, estamos hablando más de opinión, entonces que información, la información va a estar Exacto, más pues, fácil. más fácil. Pero hay cosas que son investigativas, o sea, hay cosas que tenés que ir a levantar en campo, o sea, que un GPT no tiene ni idea. No, y hay cosas como también lo que yo le estaba haciendo una pregunta económica, le estaba preguntando a él ahorita que si los ciclos económicos van a cambiar con ChatGPT, porque tú sabes que uno sube, de pronto sube en los mercados un poco más por un optimismo que está creado y es emocional, no siempre es objetivo y cae igual como por un pánico financiero en ocasiones que tampoco puede ser objetivo siempre. Entonces, si se disminuye esa subjetividad, no habrá como un tema de ciclos de pronto menos profundos o no sé. La subjetividad nunca va a desaparecer. Eso me decía él, que la subjetividad nunca va a desaparecer. No va a dar sentido. Porque al final la motivación la pone el humano. Y O entonces, serán otros sentimientos. No, y yo puedo decirle, hablemos del gobierno actual y le doy la instrucción, dígame las 4 o 5 cosas positivas del gobierno actual y yo soy petrista de corazón y todo eso y pues me va a tirar algo muy positivo alrededor del gobierno actual, pero por el otro lado le puedo decir ahora Dígame lo malo. hágalo como Uribe, no sé qué. Entonces, pero lo que sí sucede es que se quitan ciertas barreras para, por ejemplo, la creación de contenido. No, para muchas cosas. Para escribir. Entonces, vamos a dejar tener, mirándolo como economistas, vamos a tener mucha más oferta, por ejemplo, de contenido. El contenido se va a automatizar. Entonces, tan sencillo, yo voy para un curso ahora, creo que el 26, de cómo, pues que nos van a mostrar como varias herramientas de inteligencia artificial, pero una particularmente es la creación de un avatar. Sí. Ok, qué interesante, sí. Y el berraco avatar, pues ya he visto varios ejercicios de avatar con la figura pues de personas que conozco y tengo varios amigos que ya los utilizan, donde ya el tipo no crea contenido, él da una línea editorial a su equipo de mercadeo y el equipo de mercadeo hace los prompts con ChatGPT. Y eso es lo que va a pasar contigo. Y han entrenado al berraco ChatGPT para que hable tan parecido. Y el avatar coge las facciones, la respiración, o sea, espabila, o sea, un montón de cosas. Entonces, avanzando como un poquito más en eso, uno dice, conociendo lo que es un empresario, ¿por qué tener un avatar? Exacto, ¿Por qué no 1000 cuentas de TikTok del mismo avatar? Pero yo una pregunta. Entonces va a haber tanto volumen. Exacto, sí. Que va a llegar un momento en que
La gente no va a consumir. Pues, no, el tiempo se acabó y se pierde el valor, porque eso es lo que hacemos las empresas. O sea, cuando hay algo que da plata o que genera un margen o algo, pues uno bombardea y invade el mercado. Por eso se dan las burbujas, porque cada vez que las .com son la moda, ¡prum! Salieron cuantas .com Pero y si estalló de mercado. Si el tema es el tiempo y uno es capaz de escalar eso a otro nivel, no vamos a poder con el contenido. O sea, va a ser, por eso va a ser un canal. Y eso va a bajar totalmente la magia de esa mierda. Todo. Claro, pero pues es que tú ya coges tu teléfono y de verdad tú tienes un minuto adicional para ver más cosas. No. O sea, yo ya no soy capaz de ver Netflix porque me parece lento. Sí, pasa mucho eso. Pasa. De verdad. YouTube. No. Entonces, ya hay otra herramienta que te coge y te baja el texto de YouTube y le puedes pedir resúmenes. Y quiero 4 párrafos. Yo ya llegué al punto en que dije máximo un párrafo. Okay. O sea, mira mi nivel de profundidad. No, yo creo que eso está cambiando mucho la forma de crear contenido. Ahí hay temas, sobre todo que ahorita viene el video. Entonces ahorita no han liberado el video. Yo creo que no han liberado el video por temas políticos. O sea, un tema de las elecciones de Estados Unidos. O sea, eso no es así como tan fácil. Y la voz. Y hay una cantidad de dilemas que van a ser jodidos. Entonces, mire, por ejemplo, el tema físico. Sí. Yo estoy seguro que uno le puede decir a IA haga la mujer perfecta o el tipo perfecto. No, yo creo que eso ya existe. De acuerdo. Debería existir ya, pues. Pero entonces, ¿cuál va a ser el influencer más potente? ¿Va a ser uno feíto o ese que sale en el computador? Solo imagínese la industria de la pornografía lo que va a hacer. No, pues va a ser una locura. Una locura. Va a ser una locura. Yo creo que, pues, a ver, debe estar ya muy adelante. O sea, es decir, ellos han sido muy pioneros en tecnología. todo. Blu-ray, o sea, han tenido mucho que ver en avances tecnológicos porque es mucho consumo. Es demasiado. ¿Vos conocés de pronto un dato? Había un dato que hablaba de qué volumen del uso de la red era pornografía. Sí, y era, ¿cuánto? No. Pues no sé cuánto, pero Era mucho. Era impactante. O sea, es una cosa bestial. pero puede ser el primer usuario. Sí. Pues yo creo que hoy cambia con la inteligencia artificial porque esto demanda demasiada capacidad de cómputo y cosas, pero era como el usuario número 1 y de lejos se borraba a todo. Ahora, bueno, un Netflix, un streaming hoy cambia mucho ese panorama, pero en su momento... Sé que Colombia es el 5º más consumidor del mundo. No jodas. Sí, son como el 5º más consumidor. Ahí les dejo ese dato, pero sí hay mucho, ellos han adelantado mucho en muchas tecnologías. Yo creo que el VR es una de las que más les va a pegar a ellos. Realidad virtual. Okay. O sea, las gafas, el Apple Vision Pro, todos estos. Ahí es donde más le pegan a ellos. En el AI, en la comunicación y en la forma como en que interactúen bien. Inclusive a hoy hay mucho bot trabajando como en eso. Bueno, ese es el otro concepto y es cómo se traduce como en change, se dirá como mejorado, el humano mejorado, y es que cada vez pues yo creo que estamos más cerca de eso y con eso nos vamos a tener que habituar. Yo, por ejemplo, con estos audífonos puestos me parece lo máximo, pues, o sea, escucho y a la vez puedo poner un podcast o le puedo dictar a ChatGPT. Ya es hasta raro porque eso es gracioso lo de los niños. De verdad hagan el ejercicio de preguntarle cómo llamaban. A mí sí hay algo que hoy me pone a pensar muchísimo, de pronto me ayudas, y es toda organización está llena de procesos. Y yo creo que el mayor reto de la organización es identificar esos procesos y identificar que esos procesos son repetitivos y cuáles no automatizar. Automatizables, sí. Yo siento que hoy la carrera mía es más, no tanto por las utilidades, digamos que hoy mantengo un margen. Siento que el margen se va a perder en la medida que esos procesos dejen de ser automatizados. O sea, yo creo que porque cada vez las empresas, usted no siente que en la medida que uno se va volviendo exitoso, las empresas se van volviendo cada vez más burocráticas. También, y más lentas. Pero es impresionante. Y alguna vez he escuchado un podcast o un TikTok con un tipo que fue el fundador de Netflix. Y el tipo decía, nosotros teníamos una política que cada 6 meses se sentaba el equipo directivo
cuando se sentaba el equipo directivo, tenían que decir cuál era el personal alrededor de ellos, pues cuál era como su grupo de trabajo, y tenían que definir a quién echar. Pero no lo hacía de mala manera, y tenía una lógica muy clara, y es que él decía, esto es una compañía que viene a un ritmo, a una evolución tan acelerada, que la compañía viene cambiando muy rápidamente. Sí. Entonces él contaba la historia particular de una señora que fue como una señora de las pioneras, que le tenían un cariño gigantesco, pero había llegado a un punto en su carrera que ya le estorbaba a todo el mundo. Entonces los tipos lo que buscaban fue hablar con ella y cómo liquidarla y sacarla lo más bien. Salió millonaria, pues, claramente. Pero era como tenemos la conversación difícil de quién está dentro de la cultura de la compañía o no. Y entonces, pues, creo que eran varios socios y en algún momento se ponen a tener una discusión súper filosófica, y la discusión filosófica era que decían cómo mantenemos el promedio, pues no sé si la palabra correcta sea intelectual, pero el promedio de talento al interior de la compañía. Y entonces, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué decías eso? Y entonces llega uno de ellos y explica, es que en la medida que vamos creciendo, lo único que pasa es que el promedio de talento per cápita o por persona es menor. ¿Y cómo así? Sí, es que cuando al principio éramos nosotros los creadores de esta compañía, el promedio era altísimo, todos éramos top, y en la medida que empezamos a delegar y a contratar, pues se supone que disminuye el promedio de alguna manera, y entonces de ahí es que nace la filosofía de cada 6 meses nos vamos a sentar y nos vamos a hacer la pregunta dificilísima de quién sobra, no, porque ya es volver las cosas demasiado o por lo menos quién no está dentro de la cultura y o dentro del promedio intelectual, pues, no, porque sabes que al final ni siquiera es un tema intelectual, porque tú ves en las compañías cultura organizacional, es más de cultura, que se conecta con de que se conecta con el propósito. Entonces los tipos lo que se dieron cuenta y la conclusión general de ellos, pero no necesariamente hay que echar, si todo el equipo ya está tan pulido, pues no, pero lo que encontraron es que le hacían tanto un favor a la persona como a la compañía, porque esa persona que ya deja de estar como en conexión con la cultura, no está cómoda, puede que esté por necesidad o lo que sea, pero probablemente su destino puede ser mucho mejor y más exitoso en otro lado, y esos manillos pasos con eso. Usted quema y rinde a la mitad, pero es muy buena igual siendo la mitad, pero no está conectada. Entonces, ¿cómo va a hacer para que el burnout no lo siga afectando y se pueda mover a otra cosa? Tenía otro socio que me decía, Lucas, vea, lo fácil no es contratar es mamá, usted no tiene ni idea quién contrata, huevón, contrata el que quiera, que usted en una entrevista usted jamás va a saber bien quién es el otro. Lo jodido es despedirlo. Y despedirlo es jodido porque en la mayoría de los casos no es tan malo. Sí, claro. O sea, la mayoría de los casos es medianamente bueno, medianamente malo. Que es una persona que en el largo plazo no va a generar valor. Pues te va a salir muy costoso, muy costoso. Entonces, ¿cómo identificar quién es? ¿Cómo saco ese mediano? Claro. ¿Cómo saco ese mediano? Vieron que el de Nvidia, Jensen tiene 60 y cuantos que le reportan a él directamente. Entonces, ¿por qué? Porque no le gusta la burocracia, no le gustan los niveles, nada piramidal. Él cree firmemente en que cualquier persona que esté en la línea directiva es capaz de hacer lo que sea, es capaz de sacar adelante cualquier problema. Entonces él simplemente no tiene más líneas, él simplemente va y le dice o con ellos coordina qué es lo que hay que hacer, pero son 60 y punta. Entonces, ahí lo que pasa es que si uno atiende 64 personas, no sé cómo hará que chatbot tiene, pues no sé cómo funciona. 64 personas, uno trabaja ¿cuántas horas? 40. Sí, se supone. Entonces, le pega cada uno. Entonces, ¿cómo atendes eso? No tiene que atender al día, lo atiende una vez cada 2 semanas. No, ni siquiera, porque habrá cosas que requieran tiempo de verdad. O sea, habrá cosas que requieren una reunión de 2 horas o 3 horas. Y por el otro lado, Sam Altman, el de OpenAI, decía: con lo que estamos haciendo vamos a habilitar a la primera startup de $1 billón de una sola persona, que él solito haga todo y sea de $1 billion company. Sí, eso lo he escuchado. Yo creo que puede pasar. Claro. Plenamente. Todo tipo de ventas, eso es posible, uno medio automatizado
automatizarlo aquí uno lo pueda lograr, y sobre todo es un commodity, pues más sobre todo es, y en mercadeo, ya el desarrollo de software es otra cosa, pues yo creo que tocaría ser un desarrollador, pero sí es posible y está cambiando mucho de lo que está pasando definitivamente. Es que realmente pues uno mira hoy grandes negocios, uno podría inventarse un marketplace que lo hace automáticamente un e-commerce, sí. Un e-commerce, una cosa de esa, y ahí le pone que se cierra automático, que tenga acceso a tarjetas de crédito, o sea, y después le haces el mercadeo y define la estrategia y todo. O sea, esa vaina es muy inteligente, eso tiene las fórmulas, pues. Les recomiendo que revisen Claude también. Claude Sí, es muy potente. Y no solamente eso, ponerlos a conversar para que solucionen más problemas. ¿Quién le ayuda a uno pues tengo otro amigo que venía de la industria de los call centers. Sí. Y ese man me contaba una anécdota súper bonita, y era que cuando él estaba en los call centers, la gran mayoría cobra por minuto de conversación. Correcto. O de conexión telefónica, sí. Pues creo que es. Entonces, me decía Lucas, pues para poderle dar valor al cliente, finalmente hay que tratar de reducir ese tiempo. Va en contra de la facturación de la compañía, pero es la única manera realmente de generarle valor al cliente que está pagando por eso. Y entonces me decía, nos tocaba revisar muy bien los procesos para ver dónde lográbamos eficiencia en el proceso y cómo recortábamos cosas para podernos ganar cuentas más importantes. Claro. Y entonces uno de los ejercicios más jodidos es que decía, contesta el call center o la llamada, generalmente era un robot, apenas contestó empezó a contar, y el robot se contaba una introducción, daba unas opciones y finalmente terminaba en una persona, y cuando terminaba en la berraca persona, la persona repetía eso. Sí. Pasa mucho. Pasa muchísimo. Y entonces se te acaba de ir un minuto con el robot y un minuto la misma pendejada con el otro humano. Sí. Quité eso. Entonces el tipo me contaba que a través de una cosa de esa se ganó una cuenta como de 60 millones de dólares, y el man se volvió obsesivo con los procesos, y pues no sé qué libro se leería, dónde lo sacó, pero termina, él ahora tiene una compañía de mercadeo y es obsesivo con la productividad. Y entonces de las cosas que él pensaba, que a mí me tiene pensando muchísimo, es, el man llegaba y decía con el socio, define que hay tres situaciones diferentes. Entonces la situación 1 es, hay situaciones o cosas que se dan una vez en la vida, esas atiéndalas y no se estrese por la vaina. Hay unas que se dan por lo menos 2 veces, una vez ya pasa 2 veces en su ocurrencia, ya hay que hacerle un proceso, por lo menos documentarlo. Documentar el proceso. Entonces pues no sé, lo que sea, pero documentelo, y si ya pasa más de 3, automatice. Entonces el man todo el tiempo está pensando en cómo automatizar. Entonces me decía, Lucas, le voy a explicar esto de una manera muy sencilla. ¿Usted cuántas citas le piden al día? Muchas, sí. ¿Y usted cómo hace eso? No, yo voy, huevón, hablo con la persona, cuadro y voy a anotar la agenda. Me dice, huevón, usted sabe que hay una herramienta que de una vez le muestra la agenda a la persona, usted pone ahí que está disponible, y usted en la herramienta le puede pasar el link a la persona y cuánto tiempo se quiere reunir. Y es la persona quien se agenda en el horario suyo. Ustedes mire cómo se automatizó eso. Y me decía, y Lucas, si vamos a hablar de productividad, las conversaciones tienen que ser como muy transparentes. Las reuniones deben llegar preparadas y el tiempo es súper escaso. Entonces el tipo anda en una carrera como por recuperar su tiempo. Y entonces, pero muy charro, y me dice, ¿sabes qué? Si la reunión es muy importante, tenés media hora. Si no, tenés 15 minutos. Y entonces la agenda del tipo está abierta, te manda tu link, y en el link que te manda te dice, tenés 15 minutos o tenés media hora, pero de entrada vos ya sabes que tenés 15. Lo más lindo es que como eso era tan repetitivo, el tipo logró montar un video que llega con el link. Porque imagínense solo el proceso y la productividad. Qué cosa tan harta. Hey, María Clara, nos vamos a reunir. María Clara, solo tengo 15 minutos, te voy a dar 15 minutos. Discúlpame que pues por mi agenda y mi ocupación yo no soy capaz de atenderte más tiempo. No hay que saludar, ya nos conocemos, somos amigos todos. Eso es demasiado informado. Vamos al grano.
como hay más cosas en la agenda, pues la reunión debe empezar a la hora puntual, exacta, porque son solo 15 minutos, quiero aprovecharlo y dedicarte ese tiempo. Si no llegas a los 5 minutos, la reunión se terminó. Entonces, imagínense en esta misma conversación, entonces María Clara, después Ricardo, después Valeria. Ya se repitió más de 3 veces, ya me tocó mandar este mensaje aclarando cómo es eso. Entonces el man logró meter en el link que te llega, cuando te llega el berraco link, te llega un video del man diciendo eso, explicándote eso. Okay. Entonces ya te explicó eso, entonces no, eso es más claro. Call centers, sí, hay un factor importante de la experiencia al final. Vos llegas a un punto en que automatizas tanto que ya la experiencia con la persona no está chévere. ya es horrible, ya es súper maluco, porque ya se vuelve informal, se vuelve como que no es a lo que vinimos y chao. O sea, no, o sea, que me pero también depende de tu necesidad, o sea, tú lo vas a mirar, y de tu negocio. Pues, la experiencia. Cuando uno vende, por ejemplo, tú que vendes, o sea, tú que vendes y también es mágico la conversada y el tinto, claro, eso es diferente. Pero de acuerdo, y depende del negocio. Del negocio. Entonces, por ejemplo, este fin de semana hicimos un eventico, un desayuno, y puse una historia. Okay. Me escribieron 45 personas. Okay. Yo respondí 45 personas. Sí. O sea, pues llega un momento que ojalá esa vaina fuera automatizada. No, claro, ¿sí, no? pero la gente, pero tú no sabes. Yo que estoy en la música, tú no sabes, porque tú eres un personaje, tú no sabes lo que significa para la gente que tú le contestes. O sea, tú no dimensionas, o sea, tú crees, o sea, tú no dimensionas lo que significó para esa gente que tú le contestaras, porque tú eres una personalidad y eso de pronto tú no lo dimensionas, pero eso pasa así. O sea, es muy teso porque esa es la primera forma de tú conectar con el otro y de vender. No, hay que poner el balance. Porque, pero bueno, por ejemplo, te quiero decir que esas 45 personas están felices. La palabra correcta es uno debería persuadir. Sí. Pero hay unas personas que llegan al punto que dicen que hay como unas claves que si usted utiliza esto sí, pues, y crea escasez y crea no sé qué nada, el cliente le va a comprar y le movió las emociones y termina comprando. Y uno pregunta quién es el cliente de hoy, y el cliente de hoy es un cliente hiperconectado, hiperinformado, con muy poco tiempo, que probablemente hace una investigación antes de. Sí. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Uno estaba pensando, ahora que hablabas de la mecatrónica y de los procesos y de cómo quedan esas líneas de producción y demás, ustedes saben como cuál es la carrera o cómo si yo necesito contratar a alguien que entre a mi organización a estudiar los procesos y después entrar a buscar la aplicación o a ver cómo se llama esa carrera? Pues o qué personaje es, uno que dice, qué diablos necesito ahí. ¿Qué perfil? Un ninja, un hacker, hijo de puta. No, porque yo no sé si existe. No, o sea, yo creo que el industrial es más de procesos, más de encontrar pero eso no es lo importante. En el fondo, lo que uno busca para disminuir temas de tiempo y buscar eficiencias no es entender cuál es el proceso. Sí. Ahora, digo yo desde mini procesos hasta el macro proceso. ¿Esa es la base? Yo sé que la industria le estudia mucho eso, sin embargo, depende de lo que uno haga. Yo creo que, o sea, francamente, lo que va es un talento muy potente, que sea muy ducho en ese tipo de cosas y que sea muy buen informático y que sea, ojalá, desarrollar y que aprenda y que hayan tenido la oportunidad de automatizar procesos, porque es que mira que tú o el negocio, pues, de muchos es más que todo digital, es no tiene una materia prima que es acero, entonces no hay que ir a hacer una línea de ensamble de acero, nada, sino que es la data, cómo la procesamos correctamente para que sea lo más eficiente posible. Pero eso que tú dices es hasta muy difícil. ¿Cómo llaman esos flujogramas? ¿Era? Sí, claramente. No es fácil. Casi nadie entiende eso. No, pues. eso es muy difícil. O sea, que alguien coja su proceso y haga el flujograma y y de ahí coja los perfiles que son idóneos para llevar a cabo cada proceso y cuál se puede automatizar o no. Eso es un gasto. Eso es un reto. Pero si uno quiere ser realmente eficiente en una compañía, debería estar en el día a día, cada área, revisando sus procesos y definiendo esos procesos. Yo creo que la magia está en que uno no puede mejorar un proceso si no lo controla, no lo puede controlar si no lo puede medir, entonces hay que medirlo bien. Hay que medir muy bien cada parte del proceso, cuál es el input, el output y la entrega, el handoff entre área y área para que todo sea lo más eficiente posible. ¿Eso quién lo sabe?
pues los industriales, pues yo diría más el informático porque está más enfocado en eso, pero al final es alguien que tenga esa chispa de venga a ver cómo hacemos para mover toda la empresa, porque si yo tengo una persona muy inteligente con una muy buena métrica medida, él se tiene que buscar la forma de mejorar esa métrica como sea, entonces tiene que inventarse algo, que sepa de tecnología es supremamente clave. Yo he visto muchos casos de justamente economistas, desarrolladores que la rompen como ni me pucha, porque aprender Python para analizar datos es brutal, ¿cierto? Entonces una persona así, multidisciplinaria, que sepa capaz de automatizar, ahí está la magia, ese es realmente yo creo que en el talento de la persona. Ricardo, vos que sos experto pues en el tema de inteligencia artificial, pues por lo menos estás dentro de las empresas que ha avanzado en el tema en Colombia. ¿Vos si ves algún escenario apocalíptico alrededor del apocalíptico? Yo creo que va a haber algo bien interesante, y es que yo creo que va hacia la eliminación del trabajo como tal. O sea, eso, ¿por qué está pegando? O sea, esos modelos tienen una limitante, todo lo que quieran, pero en el mundo de la robótica, en el mundo ya físico, están permitiendo que los robots aprendan en el mundo virtual. Entonces hay una cosa que se llama, un concepto que se llama gemelo digital, muy en las industrias. Siemens, por ejemplo, muy bueno en eso, que cogen una máquina, el horno para las galletas ducales, que eso quede bien hecho, doradito, eso tiene un gemelo en una nube que funciona igualito, funciona igual, simulado. Entonces uno puede poner un robot a que lo controle y lo simule, y los modelos de lenguaje están haciendo que eso avance muy muy rápido. En la última conferencia de Nvidia, donde este man mostró las nuevas GPUs y todo eso, el man se enfocó mucho en eso, en que el futuro viene por ahí, viene por el lado robótico. ¿Qué implica eso? Que Amazon bote gente porque ya no hay necesidad de gente haciendo stacking y empacando, ya eso lo hacen todos los robots. ¿Qué pasa cuando todos los trabajos así son hechos por robots? ¿Cuánto valen las cosas? Todo se infla. O sea, lo coge un robot y todo se infla. Aquí, o sea, eso es una locura, ¿no? Eso es ya, o sea, y eso es hace ratico, hace meses. Pero un robot poniendo mampostería, por decir algo. Pues, claramente va a haber. Hay una compañía en China que salió hace poco en una feria con un perro. Sí. Que le montan 2 metralletas encima. O sea, yo vi ayer también otro con unos drones, poniendo unos ladrillos con unos drones y una cosa súper tesa, o sea, haciendo una edificación prácticamente sin humanos. Está muy por ese lado, o sea, está muy por el lado de que efectivamente eso cambia. Pero yo creo que eso trae impactos a ciertos grupos poblacionales. El copywriter se va a ver embalado. Sí, pero no a todos, obviamente. Pero no a todos, le va a tocar a ciertos sectores transformarse. Los diseñadores, los ilustradores, eso. Pero al final va a ser más pues en algún momento hay que coordinar la tarea. ¿Quién le dice a la máquina hay que poner los ladrillos? Sí. Yo creo que no. ¿Con quién confiarías más vos? ¿Una máquina que tenga el inventario en la memoria ahí? No, yo confío 100% en la máquina, pero el motor de la máquina por sí sola no sale a montar las casas. Pero es que es lo mismo que un humano. Vos puedes tener un personaje en tu compañía lo más talentoso de la vida, si no le das la indicación, si no tiene claro para qué está en tu compañía, no va a pasar nada. Que se la dio. No va a pasar nada. Per se tu talento. No, la máquina va a hacer las cosas, de acuerdo, pero alguien tiene que darle la orden. O sea, construye. Sí. Planea. Sí, vamos a hacer un edificio allí. Y ahí lo hace. Así, pues la responsabilidad siempre va a ser humana, porque al final la ley, pues nos rige a nosotros. Entonces, usted tiene que ser responsable. Pero es que lo que pasa es que no hay ninguna máquina que se prenda sola y arranque a decir voy a construir edificios. No. De pronto sí puede existir ese perro con metralletas que diga voy a salir a matar a todo el mundo. Sí, es un hecho que sí va a tocar dar. Pero alguien le tuvo que dar la instrucción inicial. Pero por ejemplo, ahí en ese tipo de cosas hay mucho en planeación de inventarios, pues hay mucho en de recursos, porque es que al fin y al cabo esas máquinas son mejores que uno. Hay muchas actividades que yo se las delego a ChatGPT. Pero si uno mira la historia como parámetro y uno busca el parámetro, lo que hemos visto es que la evolución tecnológica ha sido gigantesca y que sí hay historias de fracaso particulares, pero como sociedad estamos mejor.
como sociedad estamos mejor. Sí, pues yo creo que... O sea, la línea de producción yo creo que es un ejemplo clarísimo. Eso se volvió mucho más Pero de hecho, eficiente. yo te lo voy a responder desde mi lado más romántico, que sé que no es el tuyo, pero es desde mi lado más romántico. De hecho, vamos a mejorar tanto que entran a jugar cosas tan Importantes como la inteligencia emocional, como la gestión de emociones, que eso no te lo va a hacer una máquina jamás. Entonces los líderes van a tener una necesidad, pues, o una obligación de tener ciertas competencias que antes no eran tan importantes. Entonces eso, o sea, literal es como que va a importar el alma, o sea, va a importar una cosa que, pues vos puedes ser el puta, sí puedes ser el más productivo de la vida, pero hay cosas humanas, que son netamente humanas, que van a cobrar un sentido que no tenían antes. Y eso es eso es, literalmente es mejorar el ser humano. De acuerdo. Marica, ya nos fuimos. Hágame la conclusión.